con las láminas de la presentación, me parece importante que pues reiteremos los objetivos de esta unidad. El primero de ellos, al respecto por parte de la temática. Comenzando con las láminas de la presentación, me parece importante que pues reiteremos los objetivos de esta unidad. El primero de ellos, conocer los elementos básicos de los sistemas electorales. Como ya ustedes habrán podido revisar en la bibliografía y en el documento teórico que se puso a su disposición, pues han tenido ya una noción sobre a qué se refiere pues toda la temática de los sistemas electorales. Además habrán advertido que dependiendo del autor que uno esté revisando, de repente nos encontramos con más o con menos elementos en un sistema, cuestión que obviamente depende de los contextos y de los énfasis que nosotros tengamos interés en hacer cuando estemos realizando algún estudio. En segundo lugar, pues estudiar los conceptos de administración electoral y justicia electoral. Hay mucha terminología que uno se encuentra en la literatura, en medios de comunicación, de parte de los mismos actores políticos, y eventualmente pues uno podría caer en alguna confusión e incluso si uno mismo no tiene un dominio completo de estos conceptos y sus definiciones, eventualmente podría, digamos, hacer un uso indebido de ellos. Indebido me refiero pues a técnicamente incorrecto. Cuestión que obviamente desde el rol de un tanque de pensamiento, lo ideal es que utilicemos los conceptos acorde a la literatura. De allí la importancia entonces de dedicar algún tiempo a desarrollar estos conceptos y su contenido. En tercer lugar, pues se pretende que con esta unidad cada uno de ustedes haya tenido la oportunidad de revisar la legislación vigente en sus respectivos modelos para ver de qué manera pues se concretiza, se estructura, se materializa su modelo de administración electoral. Asimismo, de la mano con esto, la actividad también nos iba a permitir que cada uno profundizara en el conocimiento de los recursos electorales que cada quien tiene a disposición en su país. Probablemente al tratarse de las primeras actividades en este módulo, alguna dificultad seguramente que todos hemos tenido, pero la idea era que a través de la plataforma que tenemos disponible, por un lado pudiéramos ir solventando dudas, compartiendo información e inclusive compartir pues ya las matrices que cada grupo, cada país fuera elaborando con el objetivo justamente de ampliar el conocimiento comparado que cada uno puede tener de la realidad de los otros países participantes. Entonces, con los objetivos ya claros a la vista, pasamos a revisar ya alguna temática en concreto. En primer lugar, me parece oportuno, me parece necesario y útil dedicar algunos minutos a este tema de la importancia de las elecciones y del derecho electoral. Obviamente, si estamos hablando de administración electoral, de sistemas electorales, etcétera, desde una perspectiva jurídica, habrá que tener en cuenta que estos mecanismos pues, se concretizan justamente en normas jurídicas, en leyes, en reglamentos, instructivos, etc. Y entonces veamos a dónde está la base filosófica, por decirlo de alguna manera, de todo este planteamiento, de todo este trabajo, de este desarrollo que se lleva a cabo en cada uno de los modelos. Hay que tener en cuenta que vivimos en estados que por lo menos aspiran a ser democráticos de derecho. ¿Qué significa esto? Son estados que tienen como finalidad garantizar y desarrollar las libertades fundamentales de los individuos
sobre la base de su dignidad. Además, el poder público, el famoso concepto de soberanía dentro de la visión del Estado moderno, pues recae en cada uno de los ciudadanos. De allí aquellas expresiones que nos dicen que el pueblo es el soberano. Esto si lo contraponemos históricamente a los estados monárquicos, por ejemplo, nos hace advertir que en aquel contexto el poder público, la soberanía, y de ahí la relación de las expresiones inclusive de soberano y soberanía, pues recaía en el rey, que en la visión pues medieval era un individuo que había sido designado por mandato divino para poder ejercer el poder público en el pueblo, que en aquella visión además pues eran cristianos por regla general, no, al menos en el Estado europeo. Y con el paso a los estados liberales se da también una modificación en esa perspectiva filosófica del fundamento del poder público, y el poder ya no recae en el soberano derivado de Dios, sino que los planteamientos de la teoría del Estado comienzan a estructurar toda aquella teoría del contrato social. Y ahí pues habremos leído probablemente autores como Juan Jacobo Rousseau, Thomas Locke, John Hobbes, etc. ¿Qué es esto de la teoría contractual? Es una metáfora, o sea, es una simbología de cómo se trató justamente de justificar el nuevo poder público que surgía en contraposición a la visión medieval del poder monárquico. En la teoría contractualista se nos dice justamente que los hombres han nacido libres e iguales, decía Juan Jacobo Rousseau. De allí inclusive la base, el fundamento de la dignidad humana y la garantía hacia todos los individuos, dejando atrás aquella visión de estamentos, donde cada uno de nosotros se ubicaba en un estrato de la sociedad y era muy difícil, casi imposible, que un sujeto pudiera moverse hacia un estrato superior. Así estaban obviamente los plebeyos, la nobleza, el clero, cada uno ubicado en su posición, bien de privilegio o de desventaja, y con la visión del Estado del contrato social, en la que, como decía, la idea fundamental es que todos nacemos libres e iguales, se rompe ese paradigma estamentario y entonces todos los sujetos tenemos los mismos derechos, las mismas libertades, por lo menos en un plano teórico. Y según el autor que revisemos, el autor contractualista que revisemos, algunos como Juan Jacobo Rousseau decía que los hombres, pues al advertir que en ese estado de naturaleza, que algunos lo dibujan como una selva, como una jungla, era pues complicado eventualmente satisfacer todas las necesidades que se tuvieran, pues tenía algún sentido lógico y útil que los hombres se pusieran de acuerdo, establecieran algunas reglas mínimas y entonces tomaban ese acuerdo común. Y ahí deriva el famoso contrato social, que muchos además ven materializado en las constituciones que dan origen a los estados modernos. Hay otros autores que, al contrario de considerar que el hombre era bueno por naturaleza, ¿no?, decían, mire, el hombre es el lobo del hombre, es su propio perseguidor. Y como se reconoce como un individuo malo, entonces es necesario que establezca algunas reglas de convivencia que le permitan que justamente eso, llevar adelante la satisfacción de sus necesidades, su desarrollo personal. Y más o menos así se viene con toda esa metáfora planteando justamente y justificando el origen de las constituciones y de la soberanía derivada de cada uno de los individuos que forman parte de esta sociedad que da origen a un nuevo modelo estatal. Y entonces vamos al punto. ¿Qué papel juega el derecho electoral y el mecanismo de elecciones en todo ese entramado? La cuestión es bastante pragmática, bastante simple. A diferencia de la Grecia clásica, en la que la comunidad era tan pequeña que le resultaba práctico reunirse en una plaza determinada para discutir aquellos asuntos de interés público
y pues decidir las soluciones al respecto. En la vida moderna esto evidentemente no es posible. Inclusive en el país más pequeño como el nuestro, El Salvador, y no, sin pensar en otros países mucho más extensos, uno se pone a pensar y solo ubicar un lugar donde físicamente pudiéramos estar reunidos todos, expresarnos de manera ordenada y llegar a acuerdos es materialmente imposible. Eso es lo que dio origen a todo el fundamento de las denominadas democracias representativas, donde el mecanismo consiste en elegir, justamente como lo dice la expresión, representantes del pueblo, en quienes vamos a confiar la administración de los asuntos públicos, les vamos a dar además el poder de decidir y de implementar esas decisiones, y para establecer quiénes son esos individuos de toda la colectividad que integra la sociedad, pues justamente hay que llevar a cabo una elección. Y las reglas que nos digan quién puede participar como candidato, quiénes pueden votar, con cuáles porcentajes o márgenes es necesario ganar una elección para efectivamente acceder a un puesto, si el resultado se define por una mayoría o se establece de manera proporcional. Todo ese conjunto de reglas pues deben estar bastante claras desde el inicio, desde antes de llevar a cabo ese procedimiento, y es el derecho electoral justamente donde las vamos a encontrar recogidas. Probablemente las más importantes de estas reglas además van a estar dentro de la constitución de cada uno de los países, con cuestiones tan fundamentales como establecer quiénes son esos órganos representativos, quién puede optar a esos cargos y, como decía, los elementos fundamentales para esa toma de decisiones. Entonces, allí la importancia de conocer cuál es el rol de la elección y dónde podemos encontrar reflejadas esas reglas, que son el derecho electoral. La elección como fin último tiene la constitución, la determinación de un gobierno. Dentro de toda la colectividad, dentro de la sociedad, es necesario decir quiénes van a gobernar, quiénes van a tomar decisiones. Y son las elecciones el mecanismo que nos permite hacer viable esta ruta de participación a través de representantes. Obviamente, y allí algunas de las imágenes que tenemos en esa diapositiva nos hace ver que además los órganos de representación también tienen por finalidad la búsqueda de solución a las necesidades de cada una de las sociedades. Son rutas a través de las cuales se canalizan las demandas sociales y justamente el mecanismo electoral es el que permite que todas esas demandas ingresen al sistema político y eventualmente encuentren soluciones que satisfagan pues a todos los diversos grupos que puedan formar parte de un colectivo. Pasamos a la siguiente lámina y acá brevemente vemos reflejado los elementos indispensables que debe regular el derecho electoral. El derecho electoral como sistema de normas, instituciones y principios que regulan, vamos a poner ahí dos puntos, lo siguiente: la administración electoral, que justamente es uno de los conceptos en los que vamos a profundizar para comprender qué es todo lo que implica esa idea de la administración electoral. Segundo, los derechos políticos, que obviamente es un conjunto de facultades, pero de las cuales el más importante es el sufragio, en su vertiente activa y pasiva, es decir, la posibilidad de votar, de decidir quién gana o no una elección, y desde la otra perspectiva, la posibilidad de postularse a un cargo de elección popular. Entonces, derechos políticos también es parte de lo que el derecho electoral me va a regular. Tercero, los sistemas electorales. La definición más simple que vamos a encontrar en los diversos textos de un sistema electoral es un sistema, un conjunto de reglas que me permite convertir votos en escaños. Obviamente hay definiciones mucho más elaboradas, pero eso nos da una idea
elemental, una idea básica de qué se refiere a un sistema electoral. Repito, ese conjunto de reglas que nos permiten convertir los votos, esa expresión popular de voluntad, en escaños o en puestos de gobierno. Fundamentalmente, digamos que esa es una manera bastante sencilla y útil, por lo menos, de comprender qué es un sistema electoral. En cuarto lugar, los partidos políticos, que son la institución clásica de participación y de representación en el Estado moderno. Obviamente sabemos que se han desarrollado, especialmente en los últimos años, otras formas de participación, pero estas, además de que son relativamente recientes, pues no han tenido tampoco, y uno puede encontrar estudios al respecto, no han tenido tampoco un éxito como para considerar que puedan sobreponerse actualmente al rol que juegan los partidos políticos como instituciones que tienen diversas finalidades, desde la representación de intereses, la constitución obviamente de gobierno, la creación o dar lugar al surgimiento de cuadros de gobierno, cuadros políticos, etc. Hay toda una teoría sobre partidos políticos y su regulación, y hablamos allí de su forma de organizarse, su creación, sus causas inclusive de cancelación, por qué un partido político puede dejar de desaparecer, sus reglas sobre democracia interna, financiamiento, que son temáticas bastante recientes también, o cuestiones como transparencia de los partidos políticos. Todas esas reglas también forman parte de lo que idealmente vamos a encontrar regulado en el derecho electoral. Y finalmente, la justicia electoral, un concepto que es de lo que a continuación vamos a ver cuál es su conexión con este de administración electoral, pero que para efectos introductorios diré la justicia electoral se refiere a los mecanismos de control que tiene la administración electoral. Por eso en los estudios mexicanos sobre todo encontraremos que muchas veces la justicia electoral es entendida o se le menciona como el contencioso electoral. Aquellos que son abogados recordarán o habrán, y aún los que no lo sean, han escuchado la expresión de los contenciosos administrativos, que son estos procesos judiciales que tienen como finalidad verificar que la administración pública trabaje bien, específicamente que lo haga acorde a la ley. Y entonces ese control que hace el contencioso administrativo de alguna manera es el símil que nos ayuda a comprender el contencioso electoral o la justicia electoral como un mecanismo de control de legalidad y eventualmente de constitucionalidad de lo que haga la administración electoral. Vamos ahora a profundizar un poco en estos temas. Primero, la necesaria aclaración conceptual, que ya en el documento teórico encontraban justamente ustedes muchas referencias bibliográficas sobre las definiciones que diversos autores hacen de términos como justicia electoral, la función electoral y la administración electoral. Además, es importante también tener en cuenta los distintos mecanismos o perspectivas de análisis que cada uno de estos conceptos tiene. Bueno, acá creo que por una cuestión probablemente de informática, en el círculo más amplio, acá donde, si no me equivoco, deben ver ustedes el cursor, bueno, en el círculo más amplio debería aparecer la expresión función electoral. ¿Y por qué se ha colocado allí? Como ustedes pudieron verificarlo en la bibliografía, al menos de los conceptos función electoral, administración electoral y justicia electoral, es el más amplio, es decir, es consecuentemente el menos preciso. Y la función electoral se refiere justamente a esa actividad que el Estado debe llevar a cabo, debe sacar adelante con relación a sus ciudadanos, que les permita expresar su voluntad en cuanto a la integración de órganos de representación
o aquellas decisiones relevantes para el gobierno. Es decir, un concepto bastante general, y así como uno pudiera pensar, ¿un Estado debe tener una función judicial? Sí, obviamente es necesario que se imparta justicia. De la misma forma, la función electoral tiene como objetivo que los ciudadanos podamos participar en la toma de decisiones, ya sea al elegir representantes o propiamente decidiendo asuntos como pudiera ser ante el caso de una consulta popular, suscribir o no un tratado internacional, un tratado de libre comercio, etc. En segundo lugar, encontramos otro círculo de menor extensión, que es el que corresponde a la administración electoral. De acuerdo a la literatura, la administración electoral es la forma que adquiere la función electoral. Hemos mencionado en un primer momento que es necesario que cada estado tenga y desarrolle una función electoral, pero luego el cómo lo lleva a cabo, eso es justamente lo que corresponde a la administración electoral, un concepto que, como veremos, es posible analizarlo desde una perspectiva orgánica, es decir, a partir de las estructuras que se establezcan para llevar a cabo esas competencias electorales, o bien a partir de los procesos o procedimientos que desarrolla esa estructura de funcionarios y de entes administrativos. Y en tercer lugar, la justicia electoral, que es justamente el círculo más pequeño de los tres, está comprendido tanto dentro de la función electoral como dentro de la administración electoral. Y como ya adelantábamos, se refiere a aquellos mecanismos de control de la administración electoral. Por lo tanto, aunque está al interior de ella, pero es un campo mucho más reducido y tiene esa finalidad muy específica dentro de los procesos de la administración electoral. Como lo veremos, pues hay actividades preparatorias, aquí aplicando también toda la terminología del ciclo electoral que se ha venido revisando en los textos. Hay etapas preelectorales propiamente electorales y generalmente ellas corresponden a la administración electoral en su sentido amplio. La justicia electoral, como una vez más lo digo y que es una de las ideas fundamentales que debe quedar clara, pues se refiere específicamente a los mecanismos de control, que todos aquellos actos preparatorios o durante la elección o posteriores a la elección se hagan conforme a la ley. Veamos entonces este otro esquema en el que se representa justamente el análisis de los modelos de administración electoral. Vuelvo al punto, cada estado obligatoria y necesariamente debe tener y llevar a cabo una función electoral. ¿Cómo se estructura esto? Pues es lo que corresponde a los modelos de administración electoral, ya que hay muchas posibilidades, muchas maneras de estructurar mi administración electoral. En algunos países, por ejemplo, sobre todo de Europa, veremos que las administraciones electorales corresponden a los órganos ejecutivos. En muchas ocasiones se trata de oficinas que pudiéramos identificar con nuestros ministerios de Interior o ministerios de Gobernación o secretarías de Estado, según la terminología que se utiliza en cada país. Y son estas secretarías de Estado que dependen del órgano ejecutivo quienes organizan las elecciones. Y claro, hay países en los que eso no representa ningún conflicto, ninguna dificultad. Hay una confianza bastante amplia. Probablemente en otros modelos como los países latinoamericanos, por su historia probablemente, esto ya no resulta tan idóneo y veremos que en muchos casos vamos a encontrar administraciones electorales separadas, tanto de los órganos legislativos como de los órganos ejecutivos. Así, dependiendo de la perspectiva que adoptemos para su estudio, veremos que la administración electoral y específicamente los modelos de administración electoral pueden ser estudiados o analizados, es decir, descompuestos en diferentes partes para comprender mejor su funcionamiento, desde la perspectiva del diseño organizacional.
que va un poco de eso que comentaba. Forma parte o no del órgano ejecutivo, es una estructura independiente o no, etcétera. Creamos diversas instancias administrativas, o lo hacemos a través de un ente centralizado, descentralizado, desconcentrado, etcétera. Todo eso forma parte del análisis del diseño organizacional de la administración electoral. También es posible hacer un estudio o análisis de cada modelo de administración electoral de cualquier país según la gestión de los procesos. ¿Qué tipo de actividades son las que lleva a cabo la administración electoral en mi país? Y veremos que, por regla general, estos procesos se dividen en administrativos, que se vinculan estrechamente con la preparación o llevar adelante los procesos electorales, y por el otro, los procesos de control. En los que hemos ya mencionado se ubica la justicia electoral. Acá nos queda un poco más claro probablemente el planteamiento. Ahora bien, en cuanto a la justicia electoral, como seguramente lo leyeron, vemos que es posible encontrar a su vez modelos que sean con un contenido político, administrativo o bien jurisdiccional. Brevemente, ¿cuáles son los tipos de controles políticos? Actualmente ya son muy pocos, inclusive en el mundo, pero en Latinoamérica, seguramente en nuestros países recordaremos que hubo momentos en que los parlamentos eran quienes decidían controversias de contenido electoral, entre ellas, para citar un caso, aquellas situaciones en las que no había claridad sobre un ganador. En muchas constituciones latinoamericanas tenían disposiciones o normas que indicaban que iba a ser el Parlamento quien iba a tener la última palabra. Ahí lo que tenemos en ese ejemplo es un tipo de control a los actos administrativos electorales de tipo político, donde no necesariamente hay que justificar aquella decisión, sino simplemente debe obtener los votos necesarios. Asimismo, hay modelos de control o de justicia electoral administrativos y jurisdiccionales. La diferencia entre estos dos es un tanto jurídica. Lo jurisdiccional se vincula con aquellas decisiones que provienen de jueces en un sentido estricto, es decir, aquellos individuos que tienen la potestad del Estado para pronunciarse en una controversia de manera definitiva y obligatoria. Expresiones como cosa juzgada, que se refiere a aquel fallo que ya no puede ser modificado a través de ningún tipo de recurso, son aplicables a los modelos jurisdiccionales, en contraposición a los administrativos, que eventualmente todavía pueden llegar a una sede judicial, aunque ya no necesariamente como una especialidad electoral, sino una entidad o una sede judicial ordinaria. Veamos parte ahora de las actividades que corresponden a la administración electoral. Acá nos ubicaríamos obviamente por el lado de los procesos electorales, perdón, de los procesos administrativos electorales que corresponden a la perspectiva de análisis de gestión de procesos. Acá vemos una lista que no es taxativa. ¿A qué me refiero con ello? Que no estoy planteando acá todas y cada una de las actividades que puede llevar a cabo la administración electoral, sino que he incluido las más generales y pues igual cada uno dependiendo de las legislaciones propias podrá perdón, había un problema acá de audio. Cada uno, dependiendo de la legislación de su país, podrá eventualmente identificar algunas actividades muy especiales o diferentes a las mencionadas. Pero vuelvo al punto, estas son de las más relevantes. Por un lado, el registro de votantes. Es necesario establecer con claridad quiénes son los que de toda la colectividad, de toda la sociedad, tienen el derecho de participar en la toma de decisiones. Acá podemos remontarnos hasta la perspectiva de la Grecia clásica que mencionaba al inicio, donde se decía que tenía derecho a votar el ciudadano. Pero, ¿quién era el ciudadano? ¿Eran todos los que vivían probablemente en la polis? Pues sabemos que no.
eran sujetos que se identificaban a partir de requisitos o características. Una de ellas, ser hombre. La mujer no era ciudadana. Eso sabemos que obviamente ha tenido toda una evolución histórica y actualmente, al menos en Latinoamérica, sin exclusión, tanto las mujeres y hombres tienen igualdad de derechos políticos, pero lo comento porque veremos que en cada modelo podremos ir haciendo este ejercicio de ver si hay mayores o menores requisitos para establecer quién tiene el derecho de votar. Y son las administraciones electorales quienes en definitiva deben de filtrar y establecer con certeza, con transparencia, quiénes son los que forman parte de esa base de datos que luego va a dar lugar a documentos como los padrones electorales, que son representaciones generalmente gráficas o bien informáticas, me refiero a listados, para ponerlo en palabras simples, de los sujetos que tienen la posibilidad y el derecho de votar. Segundo, el registro de partidos políticos. En cuanto a instituciones fundamentales para la participación ciudadana, generalmente son las administraciones electorales quienes pues, van a verificar el cumplimiento de requisitos y procedimientos que van a pues, llevar a cabo todos los procesos formales para garantizar y establecer con claridad cuáles son estas personas jurídicas que en un contexto determinado tienen el derecho de participar. Tercero, el registro de candidaturas. Salvo pues algunos modelos extremadamente abiertos, donde los ciudadanos tienen la posibilidad el propio día de la votación de llegar y escribir el nombre de su candidato en la papeleta. Por regla general, las inscripciones de candidaturas responden a procedimientos previos a la jornada de votación, al cumplimiento de requisitos, a presentación de documentación, y todo esto pues también forma parte de las actividades fundamentales de las administraciones electorales. Cuarto, un concepto acá de verdad que muy amplio, la organización de la elección. Y ahí uno podría echar a volar la imaginación qué es lo que cabe dentro de esta idea de organizar una elección. Algunos probablemente de los que estamos en este curso habremos tenido vinculación bien con la administración electoral de nuestro país, o a través de partidos políticos, como ciudadanos, o inclusive obviamente del trabajo de los tanques de pensamiento. Y a partir de toda esa experiencia de cada uno, seguramente podremos imaginarnos qué tantas cosas implica organizar una elección, desde cuestiones logísticas como la impresión de papeletas, depuración justamente de registros de votantes, determinación de centros de votación, cuestiones tan vitales como la capacitación tanto de organismos electorales temporales como de la ciudadanía misma, que obviamente es el protagonista de cualquier proceso electoral, y todo eso pues cabe dentro de esta idea de la organización electoral. Un concepto que además va a responder mucho a los contextos de cada uno de los países y de las necesidades que se tengan en materia de participación electoral. Siguiente, lo he puesto acá separado porque es bastante vital dentro del proceso electoral y merece, considero, un estudio un tanto especializado, el escrutinio de la elección. Es decir, ese procesamiento que se hace de los votos para establecer quién ganó, cuántos escaños ha obtenido, quiénes, por ejemplo, de los miembros de una lista van a pasar a optar a esos escaños que un partido haya ganado, etcétera. Acá cuestiones que se vinculan con el establecimiento de reglas claras, con igualmente la preparación de quienes deben de llevar a cabo esas actividades de escrutinio. Cuestiones que, por cierto, vamos a profundizar en otra de las unidades, como la inclusión o no de tecnología, todo ese tipo de procedimientos, etcétera, se vuelve también una parte vital del proceso electoral y de la que en buena medida va a depender el éxito de la elección y la confianza que se tenga en los resultados electorales. Cuestión que además tiene una influencia
muy importante en la misma estabilidad de los sistemas democráticos. Si no hay confianza en el resultado y cómo se obtuvo, pues obviamente que las personas que resulten electas también van a tener algún nivel de cuestionamiento en cuanto a la legitimación de sus cargos. Por eso vemos la importancia del escrutinio. Finalmente, he incluido acá la denominada calificación de las elecciones. Siempre suelo mencionar que cuando uno ve esta expresión y lo trata de comprender desde el lenguaje coloquial o popular, muchas veces seguramente se nos ocurre que acá lo que se trata es decir si la elección ha sido buena o ha sido mala, si cumplió a lo mejor con estándares democráticos o no los cumplió. Bien, comentarles que en la terminología electoral la calificación se refiere al pronunciamiento definitivo que en cada modelo se tiene sobre un resultado y específicamente a señalar si este es definitivo o no. Dependiendo del modelo de administración que cada país haya diseñado, en algunos casos será la misma autoridad que organizó la elección quien tendrá la última palabra y dirá estos resultados son definitivos, no pueden modificarse. Por ejemplo, el caso de El Salvador, que su Tribunal Supremo Electoral es la autoridad que organiza la elección y tiene, por cierto, todas estas facultades que hemos revisado acá, e inclusive al ser un ente que concentra también las facultades jurisdiccionales o de control o de justicia electoral, finalmente es el que determina si el resultado electoral puede modificarse o no. Hay otros modelos como el mexicano, que seguramente es de los más estudiados en Latinoamérica, en el que sabemos que hay un Instituto Nacional Electoral que administra, que organiza la elección, y un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que además de ejercer el control, superadas todas esas fases de control electoral, pues llega a la fase final de calificar la elección. Que repito, significa decir, señores, este resultado ha sido ya revisado, se han interpuesto los medios de impugnación disponibles y todo ha estado normal, en consecuencia ya no se puede modificar. Esa es una de las actividades también muy relevantes de la elección, porque no podemos perder de perspectiva, y lo mencionaba al inicio, la finalidad más importante o una de las más importantes de las elecciones es estructurar gobierno. Bien o mal nos parezca o no el desempeño eventual de una autoridad, es necesario para un país contar justamente con gobierno, quienes toman decisiones. No puede mantenerse en la indecisión absoluta. Eso sería obviamente negativo para cualquier sociedad. Entonces es necesario que lleguemos a un punto en el que se diga que el proceso electoral ha terminado, este es el gobierno, y obviamente lo que ya aplica de ese punto en adelante es todos los sistemas de control del ejercicio del poder público, la rendición de cuentas, etc. Pero ya no se cuestiona el proceso electoral. A los procesos electorales hay que darles un fin y eso formalmente lo hemos reflejado en la denominada calificación de las elecciones. Así, tenemos en términos generales, digamos, un vistazo a los principales procesos o procedimientos que llevan a cabo las administraciones electorales. No he entrado en el detalle de los análisis organizacionales porque, como decía, cada uno de los países a los que pertenece cada uno de los miembros de este curso, cuando revisen su legislación, ustedes justamente podrán inclusive armar sus propios organigramas o compararlos con los que sus autoridades electorales a lo mejor tendrán disponibles en sus sitios web, y eso les va a permitir tener justamente esa visión por lo menos formal de cómo se estructura su administración electoral, porque luego lo dejo como comentario, si alguno tiene interés se dará cuenta que hay toda una literatura sobre los análisis organizacionales, donde ya no solo es importante comprender la estructura formal en el papel que me aparezca de cómo se supone que funciona o está estructurada mi administración electoral, sino de cómo en la vida real
eso se lleva a cabo. Muchas veces veremos que los denominados ápices estratégicos o los centros de toma de decisiones pueden o no coincidir con los núcleos principales formalmente de un órgano. ¿A qué me refiero con esto? Que probablemente aquel sector que en el organigrama se ubica en la cúspide, puede ser que en la vida real no tenga todo el nivel de influencia que a lo mejor una oficina lateral o de asesoría pueda tener. Pero repito, eso es si alguien ya tiene interés en los estudios de análisis organizacional, hay toda una literatura al respecto y puede profundizar en ello, que también, digamos, es un campo de investigación bastante interesante porque, como decía, deja un tanto de lado o supera la visión formal para trascender a esa visión real de qué es lo que ocurre con las administraciones electorales. Así entonces, ese pequeño vistazo sobre la parte organizacional de la administración electoral y su parte de procesos, en este caso principalmente administrativos. Veamos ahora la justicia electoral. En el esquema aquel que veíamos al inicio es el círculo más pequeño, el concepto mucho más definido. Acá pues he puesto una cita del profesor Orozco, mexicano, está tomada del Tratado de Derecho Electoral que coordina el profesor Nolen con otros autores, y para definirlo nos dice lo siguiente: que justicia electoral son los diversos medios técnicos de impugnación o control, y entre paréntesis nos especifica a qué se refiere. Pueden ser juicios, recursos o reclamaciones, según la terminología que utilicemos en nuestros países. Entonces vuelvo, diversos medios técnicos, jurídico-técnicos de impugnación o control de los actos y procedimientos electorales, ya sea que se sustancien ante un órgano de naturaleza administrativa, jurisdiccional o política, que era parte también de lo que veíamos en el esquema. ¿Con cuál objetivo, dice Orozco? Para garantizar la regularidad de las elecciones y que las mismas se ajusten a derecho, corrigiendo eventuales errores o infracciones a la normativa electoral. Esa última parte es muy importante, porque obviamente no basta señalar un error o un defecto en la administración de la elección, sino que es vital que además eso se corrija. Y si se hace justamente antes de que cierre el ciclo electoral, todo el proceso electoral, pues es posible eventualmente modificar un ganador. Entonces, allí digamos también un elemento clave de la justicia electoral. Una de las tantas clasificaciones que pudiéramos encontrar en la literatura, yo acá lo he tomado del profesor Picado, costarricense, también su tribunal electoral tiene un interesante sitio web que pueden consultar en caso de que busquen escritos académicos. Ellos pues tienen una producción interesante y en este caso yo justamente he tomado algo de su trabajo. Picado dice que en los modelos de justicia electoral, hablamos de mecanismos de control, vamos a ubicar por un lado lo que él denomina un modelo tradicional o clásico. Dice es un contencioso electoral de carácter político en el que es una naturaleza, por ser una asamblea de esa naturaleza, el órgano que dirime ese tipo de controversias. Como decía, esto hace referencia, en el caso latinoamericano, a muchas de las constituciones del siglo pasado, en las que las asambleas o parlamentos eran quienes decidían las controversias electorales, y donde no se exigía un alto nivel técnico o de fundamentación o motivación de resoluciones, sino nada más la toma de una decisión que respondía generalmente a intereses meramente políticos al margen de otras particularidades que probablemente un proceso electoral pudiera tener. En segundo lugar, nos menciona el modelo austríaco, en donde esa función es propia de los tribunales, cortes o salas constitucionales. Recordemos pues que históricamente es en Austria donde se desarrolla toda la teoría y se comienza a implementar todo lo relativo a los tribunales constitucionales, y en esa visión las controversias electorales también forman parte de las competencias de los tribunales constitucionales. En Latinoamérica, y dejo señalado el punto, hay eventualmente o actualmente alguna discusión sobre este rol
entre las cortes constitucionales y las autoridades electorales, si a lo mejor es una cuestión de competencias separadas, o si son complementarias, o si son subsidiarias, etcétera. Entonces, digamos que inclusive alguna incidencia tiene esto en la discusión actual latinoamericana. Luego, Picado menciona el modelo inglés, que se caracteriza por ser atribuido a órganos judiciales ordinarios el conocimiento de tales asuntos. ¿Qué es lo que significa esto? Que prácticamente son los jueces comunes en sus competencias territoriales quienes deciden las controversias electorales. No hay una jurisdicción especial, no hay un ente especial. Dependiendo de la terminología de cada uno de nuestros países, podríamos pensar cuál es el juez más ordinario. Pongo el caso nuestro, que tenemos jueces de paz, que es el de la menor jerarquía, que se ubica en nuestra estructura, y por poner un ejemplo, sería él, digamos, que dentro de su espacio territorial resolvería aquellas controversias electorales que se presenten en el desarrollo de un proceso. Acá, digamos, no se opta por la especialización, sino que se confía a los jueces ordinarios. Y un último modelo, que es el latinoamericano. Los que sean abogados probablemente ya lo han escuchado, quienes no es menos probable, pero les comento que el derecho electoral, y no solo el derecho, sino toda la teoría, doctrina sobre los órganos electorales, es uno, se dice, de los grandes aportes justamente de Latinoamérica en el mundo jurídico, probablemente derivado de nuestra historia, nuestra idiosincrasia. Nos hemos visto en la necesidad de desarrollar instituciones muy especializadas en la materia, y eso ha derivado en toda esta producción bibliográfica, teórica, práctica también, que da lugar inclusive a identificar un modelo muy propio. Dice Picado que el modelo latinoamericano está particularizado por la creación de órganos jurisdiccionales o administrativos. Aún ahí vemos que hay posibilidades, especializados en materia electoral, y nos pone entre paréntesis algunos de los nombres que pueden adquirir ese tipo de entidades. Se les puede llamar tribunales, cortes, jurados, juntas o consejos. Igual ahí queda, me atrevo a decirlo, la creatividad de cada país podría poner un nombre diferente, que se encargan de administrar la justicia electoral desde la estructura de los poderes judiciales, en un caso, o con autonomía de ellos, en otro, pero con garantías de independencia e imparcialidad similares a las propias de los órganos judiciales. Es decir, que en el modelo latinoamericano, por un lado, vamos a encontrar entidades que pueden ser similares a los jueces o pueden ser administrativos. Y en el caso de ser separados del órgano judicial, siempre se exige, siempre hay reglas referidas a la independencia o la imparcialidad. Aunque estén separados del órgano judicial, comparten muchas de sus características e inclusive de sus garantías de ejercicio de función pública. En este esquema que tenemos ahora en pantalla, pues trata de representar justamente el capítulo que Jesús Orozco desarrolla en el Manual de Derecho Electoral, en el que denomina el contencioso electoral. Como les comentaba, en la terminología mexicana y de algunos otros países, el contencioso electoral corresponde a lo que otros conocemos como la justicia electoral, en una aplicación analógica que también ya señalaba, de la relación entre el contencioso administrativo y los actos de la administración pública. Y bueno, Orozco nos plantea que el contencioso electoral o la justicia electoral puede derivar en tres tipos de modelos. Por un lado, el administrativo, que tendría características muy similares, digamos, a una oficina de la administración pública, y cuyas decisiones obviamente no tendrían las características de una resolución o una sentencia judicial. En segundo lugar, los modelos jurisdiccionales, en los que sí hablaríamos propiamente de jueces de la República. Estos modelos jurisdiccionales, dice Orozco, pueden formar parte del órgano judicial o bien ser autoridades autónomas. Ahí cada uno inclusive mentalmente podrá ir ubicando en su propio país a qué modelo de justicia electoral responde.
si es administrativo, si es jurisdiccional, si forma parte del órgano judicial o si es una entidad o autoridad autónoma. Y un último elemento que señala Orozco para comprender bien dónde ubicar nuestro sistema de justicia electoral es si las decisiones de esta autoridad, ya sea autónoma o que forme parte del órgano judicial, están sujetas o no al control de constitucionalidad. Así veremos que pueden ser decisiones definitivas o decisiones revisables en sede constitucional. En ambos casos son los mismos contenidos, decisiones definitivas o bien decisiones que son revisables en sede constitucional. Repito, cada uno podrá pensar en su país y ver qué características tiene su modelo de justicia electoral. Finalmente, Orozco también señala, y que es lógico en todo este ámbito de la creatividad de diseños, hay modelos mixtos que pueden combinar características administrativas y jurisdiccionales o bien administrativas y políticas. Acá nos plantea diversas posibilidades, que vaya desde administrativo, autónomo a lo jurisdiccional, de lo administrativo a lo judicial, etcétera. Allí es más que todo para plantear ese abanico de posibilidades que muchas veces nos vamos a encontrar tanto en la teoría como en la misma práctica de cada uno de los países latinoamericanos. Vemos ahora algo sobre la relación entre, bueno, acá creo que hay igual un problema técnico porque no aparece completa la imagen, pero bueno, les comento. Aquí vamos a ver o hablar sobre la relación entre la administración electoral y la justicia electoral. Prácticamente el esquema lo que plantea es lo siguiente. En un primer momento nosotros podemos ubicar, y si tenemos un papel y lápiz a la mano, en un primer cuadro podríamos ubicar las autoridades electorales de nuestro país, de cualquier jerarquía, tribunales, cortes, juntas. Eventualmente incluso uno podría encontrar a los partidos políticos que con relación a sus miembros pues ejercen actos propios de autoridad. Por ejemplo, cuando les deniegan la inscripción para una candidatura o precandidatura interna, cuando les expulsan de manera indebida, etc. Entonces, pensemos, como decía en un primer cuadro, cuáles son o quiénes son las autoridades electorales de nuestro país, o de nuestro país. Luego, en un segundo cuadro, tratemos de identificar qué tipo de actos electorales emiten esas autoridades. Ahí podemos pensar en autorizaciones, sanciones, resoluciones, los mismos escrutinios o la calificación de la elección, etc. Cualquier tipo de acto que se vincule con toda esta temática del proceso electoral. Y en tercer lugar, en un tercer cuadro, trataremos de ubicar los actos de justicia electoral, donde nos referiremos a aquellos recursos o medios de impugnación que todos los actores, ya sean ciudadanos, partidos políticos u otras entidades, tienen a su disposición para controlar a las autoridades electorales. Ahí uno ve entonces esa relación entre administración electoral y justicia electoral, donde la autoridad electoral es quien emite los actos electorales, pero donde el actor político, ciudadano, partido político, tiene la posibilidad de controlar o de oponerse, obviamente cuando estime que hay algún vicio de legalidad o de constitucionalidad. Así entonces habríamos de manera general revisado, ya por un lado, en qué consisten estos conceptos de función electoral, administración electoral, justicia electoral. También nos hemos dado cuenta de las diversas maneras que hay para estudiar esos conceptos. Básicamente hemos revisado la perspectiva organizacional, que se refiere a cómo se estructura, quiénes están allí, cuántas personas, cómo toman sus decisiones, etc. O bien a partir de los procesos o actividades que llevan a cabo, donde ha quedado bastante claro que la administración electoral es un concepto más amplio y por regla general se encarga de la preparación de la elección, y que la justicia electoral se refiere a aquellos mecanismos de control que recaen sobre la administración electoral para que todo esto lo haga conforme a la ley. Hecha esa recapitulación, paso entonces al tercer punto
de la presentación, que son los sistemas electorales. Acá algunas definiciones, de las que además ustedes obviamente tienen varias en los textos que hemos revisado. Primero, recordar que la expresión sistema se refiere a un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto. Esta definición la encontramos en la RAE, incluso si lo consultamos. Así, aplicando esa idea de sistema a la materia electoral, vemos, como dice el autor Fernández, mexicano, que en los términos de la teoría sistémica es dable considerar el sistema como un conjunto holístico de elementos interrelacionados e interdependientes, por cuya razón lo que perturba uno de sus elementos afecta al resto de ellos y al propio sistema en su conjunto. ¿Qué significa eso? La expresión holística, para los que no estamos familiarizados con ella, nos señala que en un sistema el conjunto de elementos nos aporta más que la mera sumatoria de ellos. Yo esto lo pongo con el siguiente ejemplo. Yo podría tener en una habitación las diversas partes que componen un vehículo. Pensemos así muy en general, una carrocería, un motor y unas llantas que están puestas ahí en esa habitación. ¿Por todo ello puedo armar un vehículo? Sí, pero no es lo mismo tener las piezas separadas, aunque las tenga juntas, que tenerlas debidamente estructuradas. Cuando yo las uno como corresponde, entonces ya ellos tienen una característica holística porque me aportan mucho más que yo tener simplemente esas piezas juntas o a la par. Entonces dice Fernández que los sistemas electorales son holísticos porque podemos tener una fórmula electoral, un principio de representación, un tipo de lista, pero si esas piezas no están debidamente interrelacionadas, obviamente que su utilidad va a ser menor. Y si yo modifico uno de esos elementos, seguramente va a tener consecuencias o efectos sobre el resto de sus compañeros elementos. Una idea fundamental, digamos, ¿por qué mencionar esto? Es porque cuando se trabaja con sistemas electorales hay que tener en cuenta y perspectiva que no podemos tocar uno de sus elementos sin pretender que haya un efecto en el resto de la estructura. Y eso, repito, hay que tenerlo en cuenta porque de allí la responsabilidad de realmente cómo intervenir en un sistema electoral donde muchas veces podríamos tener efectos no deseados si modificamos nada más una de esas partes sin evaluar debidamente todo lo que puede implicar. Y acá una de las definiciones de Nolen que dice que el sistema electoral es un conjunto de elementos de la normativa electoral que en su interacción y de manera directa inciden en la transformación de votos en escaños o cargos electivos. Esa idea fundamental que yo les mencionaba, que justamente el sistema me sirve para decidir o para saber cómo esos votos se han convertido al momento de establecer los cargos de representación. Como lo señala Nolen en esa definición, el sistema electoral forma parte del derecho electoral, pero también hay algunos aspectos, como se ve en este esquema, que quedan fuera de lo meramente formal o de lo meramente jurídico. Hay cuestiones como las barreras electorales, de las que ya vamos a profundizar un poco, que nos daremos cuenta que se convierten en una consecuencia, en una manifestación de los sistemas electorales en algunos casos y que no necesariamente está regulada en la ley. Me adelanto y menciono un ejemplo clásico que uno ve en la literatura sobre estos casos. Hay un tipo de barrera electoral que se conoce como el break-even point. Ese break-even point, punto de quiebre, lo que me indica cuando uno hace un estudio en un sistema electoral es aquel punto en la curva en la que un partido político o un candidato comienza a obtener una sobrerepresentación o un mayor premio que su proporción de votos. Yo creo que si cada uno de nosotros hace una reflexión, pensará en su experiencia en su respectivo país o se recordará de algún partido político que no sabemos por qué razón casi siempre obtiene más escaños de los que conforme a los votos obtenidos debería de tener.
repito, cada uno en su país a lo mejor ubicará un ejemplo así. Muchas veces nos cuestionamos sobre ello, porque este partido decimos que no tiene mucha diferencia con el de la par, terminó ganando 1 o 2 escaños más. Pues muchas veces es porque ha logrado llegar a ese punto de quiebre donde el sistema comienza a premiarle o a sobre representarle. Ahí dependerá también del nivel de proporcionalidad de cada uno de los sistemas electorales. Y pues, el tema es que ese punto de sobre representación no lo vamos a encontrar en la ley. No vamos a encontrar un artículo que diga cuando un partido alcance ese punto de la curva comenzará a ser sobre representado. Eso no está en la ley. Es una consecuencia del conjunto de elementos en su interacción. Entonces, por eso en este esquema vemos que el sistema electoral en buena medida está dentro de las reglas del derecho electoral, pero hay algunos aspectos que quedan al margen, que están fuera. Eso para que no perdamos de vista que no necesariamente de manera jurídica vamos a resolver y comprender todos los aspectos que implica un sistema electoral. Profundizando un poco más, podemos encontrar, y esto también está en toda la literatura que ustedes tienen a su disposición, clasificaciones o tipologías sobre los sistemas electorales. Los hay de mayoría y los hay proporcionales. En el caso de las mayorías, hay de tipo simple, o la plurality, por su terminología en inglés, la relativa y la absoluta o majority, también por su terminología en inglés, que a veces es útil tenerla en cuenta porque nos ayuda a comprender a qué se refiere cada una de ellas. En el caso de las mayorías simples, se refiere a aquella situación en que una de las propuestas tiene por lo menos un voto más que las otras. Si uno podría pensar, si de un universo de 100 votos, una propuesta tiene 34 y las otras dos tienen 33, esa de 34 les ha ganado. Sin embargo, uno también podría reflexionar, si uniéramos a las dos perdedoras, ellos tienen 66 votos. Si ellos se hubieran unido, probablemente le hubieran ganado a los 34. Entonces, al tener una regla de mayoría simple, como decía, con un voto más, el de 34 ha derrotado a los otros dos adversarios de 33 cada uno. En cuanto a los sistemas de mayoría relativa, son aquellos en los que se me exige por lo menos alcanzar un porcentaje determinado como mínimo. Hay algún tipo de elección presidencial en Latinoamérica en la que, por ejemplo, se dice ganará aquella opción que alcance por lo menos el 30 o el 40% de los votos válidos. Y aunque alguna relación tiene con la mayoría simple, porque a lo mejor puede ser por un voto de diferencia, pero hay un requisito adicional en el que se le dice no solo debe ser por lo menos un voto de diferencia con su más cercano perseguidor, sino que además debe alcanzar también un porcentaje que generalmente se establece en la ley. Y en el caso de la mayoría absoluta, lo vamos a encontrar cuando de las opciones, o de los partidos, digamos, de los contendientes, hay uno que alcanza la cifra que no puede ser superada por los restantes competidores. Esto es cuando, por ejemplo, se habla del famoso 50% más uno de los votos. Cuando se tiene el 50% más uno de los votos, el resto de propuestas, aunque se unan, no le pueden superar. Si volvemos al ejemplo sencillo de un universo de 100 votos, desde el momento que usted tiene 51 votos, los demás, aunque se unan, solo pueden aspirar a tener 49 votos, de manera que es imposible que le ganen. Eso es a lo que se refiere una mayoría absoluta, que también la encontramos en algunos casos, sobre todo de elecciones presidenciales en Latinoamérica, y que como una de sus consecuencias de diseño, en muchos casos obliga a tener los famosos sistemas de balotaje o de segunda vuelta, porque sobre todo en el contexto moderno, donde cada vez encontramos márgenes de victoria más estrechos, nos daremos cuenta que ya no es tan fácil para un partido político muchas veces obtener la mayoría absoluta, y al no tenerla, en muchos sistemas se opta por el balotaje, que implica que los dos partidos o propuestas ubicados en las dos mejores posiciones van a una elección, solamente ellos dos, y donde aritméticamente, pues obviamente el que gane tendrá mayoría absoluta.
Así, digamos, una idea general sobre los tipos de sistemas electorales. Pero ahora veamos algo sobre sus elementos básicos. Un esto de los elementos yo lo mencionaba al inicio, pues dependiendo del texto, del autor, del contexto del país, etcétera, puede variar, de manera que no nos quedemos limitados a que los acá presentados son los únicos, porque repito, esto puede variar, o también se da como en cualquier otra ciencia, por cuestiones terminológicas, donde a lo mejor un nombre puede ser diferente, pero ahí la importancia es de comprender a qué nos estamos refiriendo. El primero de estos elementos, el principio de redistribución, porque eso nos va a dar una noción general del resto de desarrollo de ese sistema electoral. El principio de distribución se vincula mucho con lo visto en la lámina justamente previa, si es un sistema mayoritario o si es proporcional. En los sistemas proporcionales que usualmente se aplican o se vinculan con las elecciones parlamentarias, la idea es que yo obtenga de manera proporcional o correlativa un número de escaños acorde a mi porcentaje de votos. Por ejemplo, si yo obtuve el 30% de votos, idealmente yo debería de tener el 30% de escaños. Entonces, eso ya me define también otro tipo de elementos, y de ahí la importancia de tenerlo desde el punto de partida, esa noción de si estamos trabajando con un sistema electoral mayoritario o proporcional. Sabiendo eso, luego es indispensable que sepamos cuál es el número de puestos y escaños. Si es una elección presidencial y en consecuencia pues es un único escaño con su respectivo suplente, que podría ser uno o más vicepresidentes, o bien si se considera a partir del diseño puntual que esos puestos de vicepresidente pues tienen realmente atribuciones u competencias muy particulares, eventualmente podría considerarse que tiene más escaños. El caso más simple, digamos, de una elección plural sería con los gobiernos locales o los mismos parlamentos, donde obviamente es una elección plural, son muchos los puestos, y no obstante saber que son muchos, al final hay que tener certeza, pues si son 40, 50, 80 los puestos que van a competición. Tercero, la distribución y el tamaño de las circunscripciones. Con esto el tamaño de las circunscripciones, nada más tener en cuenta que se refiere al número de puestos que dentro de ese espacio territorial van a entrar en juego o van a distribución. El número total de escaños o de puestos de la elección lo voy a dividir entre el número de circunscripciones que yo tenga. Y también eso pues dependerá. Cada modelo, dependiendo de su distribución territorial o de la distribución de su población, podrá tener muchas circunscripciones pequeñas y algunas más grandes, o a lo mejor muchas circunscripciones grandes y unas cuantas pequeñas, o hipotéticamente podría tener circunscripciones exactamente, ¿no?, del mismo tamaño. Acá esto queda para el diseño y las particularidades de cada modelo. El siguiente, las formas de las candidaturas o tipos de lista, que se vincula mucho con la forma de expresión del voto. Ya acá algunos hemos leído, hemos escuchado o conocemos sobre estas temáticas de las listas abiertas, listas cerradas, desbloqueadas, etc. Veremos más adelante algunos ejemplos puntuales que nos ayudarán a comprender en qué consiste cada una de ellas, y que, como decía, cada una lleva su correlativa forma de expresión del voto. El siguiente, las barreras o umbrales, de las que yo comentaba ya, el break-even point. También uno puede recordar o traer a cuenta acá algunos requisitos que las legislaciones eventualmente exigen, por ejemplo, para acceder a la distribución de escaños. Una legislación puede establecer, por ejemplo, que para poder participar de la distribución o reparto de escaños, un partido político debe haber obtenido por lo menos un 3% de la votación nacional. Y si no lo obtiene, pues entonces queda fuera de entrada y ya ni siquiera participa de la distribución posterior, aún con esa proporción de 2.99 que pudiera tener. Y finalmente, la fórmula electoral, que son mecanismos aritméticos en los que igualmente hay un gran número
de estudios, tratados, etcétera, de posibilidades, además de fórmulas, la Hare, Dons, según la pronunciación, ¿no?, de cada contexto de cada país. Y repito, ahí hay, no me atrevo a decir infinidad, pero sí un gran número de fórmulas electorales donde históricamente se han venido desarrollando cada una con la aspiración de responder mejor a la representación o también para influir de manera diferente en la integración de gobierno. Habrá algunas que van a favorecer a los partidos mayoritarios, habrá fórmulas que van a favorecer a los partidos minoritarios. Y de ahí vemos que es muy importante conocer entonces los efectos de cada uno de estos elementos en los estudios que hagamos, o sobre todo en tema de propuestas. Adicionalmente a estos elementos básicos, menciono estos otros elementos. Como decía, cada contexto podrá requerir que se haga mayor o menor incidencia en alguna de estas otras características. Esto, como lo vieron en el documento teórico, lo retomaba de un autor salvadoreño, el doctor Artiga, que para el caso justamente del Salvador e inclusive de Centroamérica, él menciona que pueden ubicarse otras variables dentro del diseño del sistema electoral que pueden tener una gran incidencia. Entre ellos, el tipo de autoridad electoral. Ha sido muy discutido en Centroamérica, por ejemplo, si las autoridades electorales deben formar parte o no de los partidos políticos o estar vinculadas o no con los partidos políticos. Es decir, las máximas autoridades de un tribunal electoral pueden ser o no pueden ser miembros de un partido político. Y eso eventualmente va a tener incidencia en el tipo de sistema electoral, sobre todo, como he dicho, a partir del contexto y muchas veces de las situaciones de inestabilidad que puedan vivirse en un caso determinado. El registro electoral. Es importante, como decía, saber quiénes tienen derecho a votar. Una modificación en requisitos o en los mecanismos de depuración de un registro electoral puede tener alta incidencia también en un resultado electoral. De la importancia de su estudio y de comprender esos efectos justamente que puede tener y por qué se le considera en algunas circunstancias parte fundamental u otro elemento a tener en cuenta en el estudio de un sistema electoral. Tercero, los calendarios electorales. Preguntas o situaciones como realizar elecciones conjuntas o será mejor realizarlas de manera separada, me refiero. Elegimos en un mismo día y en un mismo año al presidente de la República, a los diputados o senadores y nuestros gobiernos locales, o lo hacemos de manera escalonada. ¿Tiene incidencia o no la elección presidencial sobre la parlamentaria? ¿Me define una sobre la otra, etcétera? Allí igualmente hay estudios al respecto que nos dirán qué importancia tiene cómo ordenamos la elección. Entonces, una situación como esa también me puede determinar cómo me funciona o no un sistema electoral. Realmente el tipo de contendiente, vinculado justamente, como decía, a estas nuevas formas de participación electoral en cuanto a si se permiten o no candidaturas no partidarias, por ejemplo, o si únicamente se reserva esta posibilidad a los partidos políticos, para que sean ellos quienes postulen las candidaturas. Entonces, allí, reitero, cada uno en su país podrá ver si alguno de estos otros elementos resulta relevante o no. Luego, en las siguientes láminas, lo que nos vamos a encontrar pues son algunas definiciones y algunos esquemas para comprender estos elementos fundamentales. Por un lado, las circunscripciones, donde pues vemos una de las definiciones que plantea Artiga y se refiere a que son zonas territoriales donde los votos emitidos constituyen la única base para el reparto de los escaños. Las circunscripciones pueden ser analizadas a partir del número de representantes a elegir o de la distribución geográfica. Esto nos queda un tanto más claro en la siguiente diapositiva, donde dependiendo, como vemos acá, del número de representantes a elegir, podría tratarse de una circunscripción uninominal o puede ser plurinominal. Y en cuanto a las plurinominales, en la teoría uno encontrará clasificaciones referidas a su número, donde habrá pequeñas, medianas o grandes, reconociendo que ahí hay un nivel de subjetivismo, pues, o sea,
Para a lo mejor un país como Brasil, Argentina o México, referirse a una circunscripción pequeña, a lo mejor será muy diferente de cuando uno piensa en los países centroamericanos. Entonces, repito, siempre va a haber ahí elementos subjetivos, pero hay bastante trabajo ya en la teoría sobre ello. En cuanto a las formas de las candidaturas o los tipos de listas, probablemente acá me voy a movilizar hacia una diapositiva o un conjunto de diapositivas en las que me voy a referir a la reciente experiencia salvadoreña. Y justamente puse papeletas de mi país porque en cuestión de 3 procesos electorales nos ha tocado ir pasando de un modelo al otro, y viendo acá probablemente las papeletas que se utilizaron, ustedes tendrán alguna idea un tanto más práctica de qué es lo que ocurre y qué implica cada uno de estos sistemas. Las listas cerradas y bloqueadas se caracterizan porque en ellas el elector no puede modificar o alterar el orden en que han sido colocadas las candidaturas. Se dice que el voto es a la lista y no a los candidatos. Acá ustedes tienen pues las banderas de los distintos partidos políticos que participaron en esta elección en El Salvador, y lo que ocurre es que si la única opción que tiene el ciudadano en este tipo de papeleta es marcar una de estas banderas que podemos ver en la pantalla, y al marcar cualquiera de estas banderas, en el fondo lo que el ciudadano hace es apoyar una lista que obviamente en la papeleta no puede ver, que idealmente debería conocer, pero que sabemos que en la vida práctica no siempre es así. Entonces reitero, así como cada uno de estos partidos políticos ha inscrito su lista de candidatos, pues así se va a repartir los escaños en caso de ganar. Obviamente que este tipo de sistemas favorecen que sean los partidos políticos los que decidan en buena medida quiénes son los que finalmente van a acceder a los escaños. Sabemos que los partidos políticos conocen sus espacios y cada uno seguramente sabe cuáles son las posibilidades reales que tienen en su circunscripción, y generalmente van a ubicar a sus candidatos de preferencia en las posiciones llamadas ganadoras. Entonces, digamos, esa es la característica de esta lista cerrada y bloqueada. Yo no puedo modificar la lista como la escribió el partido y nada más me queda apoyarle o no apoyarle. En la lista cerrada, pero no bloqueada, el elector puede alterar el orden de las candidaturas, pero debe mantenerse en la propuesta del mismo partido político. Acá igualmente vemos que se repitieron para 2012 muchas de las banderas que teníamos en la imagen anterior, y en esta oportunidad ya nos aparecía a los electores los rostros y la lista completa de los candidatos que cada uno de los partidos políticos había inscrito. Ya en este tipo de papeleta y con este sistema de lista, el elector tiene la posibilidad de incidir en el orden, pero sin salirse de un solo partido político. Por lo tanto, para votar el ciudadano tenía primero que elegir a cuál partido iba a apoyar, al que fuera. Y supongamos acá, tomar esta bandera amarilla, que el ciudadano se decide por este partido, entonces podía luego expresar preferencias por alguno o algunos de los miembros de esta lista. Si por ejemplo marcaba a los dos últimos, este partido amarillo CD tenía un voto contenido en esta papeleta, y cada uno de estos dos candidatos que están al frente de la lista tenía una preferencia. Eso vemos que va teniendo incidencia en el tipo de escrutinio que se realiza, porque ya no solo es necesario llevar una cuenta de votos válidos, sino también una cuenta de preferencias, lo que se vuelve un trabajo adicional para los organismos electorales temporales y que de alguna manera vuelve más complejo el procesamiento de la información. Todo depende también de la capacitación y el tiempo con el que se desarrolle o se prevea cada uno de los procesos electorales. Y posteriormente, aunque yo he puesto acá la misma boleta o papeleta, pero para la siguiente elección que fue 2015, en El Salvador se aplicó el sistema de lista abierta, y en este se caracteriza porque ya no solo es posible modificar el orden en una lista, sino que ya es posible elegir de manera combinada a tantos candidatos aparezcan en la papeleta como escaños o puestos estén disponibles en esa circunscripción. Por ejemplo, en este caso tenemos una papeleta con 6 rostros por cada lista. Esto me está indicando que en esa circunscripción
son 6 personas las que van a ocupar puestos o escaños. De esa manera yo puedo hacer hasta 6 marcas. Por ejemplo, marcar a los primeros de cada lista hasta llegar a ese número de 6, o marcar a los últimos, etcétera. Ya puedo, y por eso es que en la terminología salvadoreña muchos le llaman el voto cruzado, porque ya puedo cruzar mi preferencia, voy de un partido hacia el otro, siempre y cuando no sobrepase el número de marcas. Entonces, creo yo que esos ejemplos prácticos pueden ayudar a comprender mejor cómo funciona cada uno de este tipo de listas. Las clases de listas, como ya lo comentaba, se vinculan con un proceso de votación. Las candidaturas individuales, lógicamente, responden a un voto único, mientras que cuando tenemos listas abiertas hay un voto combinado, que era este que yo les decía que en El Salvador se le ha denominado también voto cruzado. Tiene una terminología que me parece que se deriva del francés, el panachaje, y en el caso de la lista cerrada, pues hay opción, si es bloqueada o no bloqueada. Si es bloqueada tendrá un voto único, que es el voto por bandera, como veíamos, y si es no bloqueada hay un voto de preferencia, que es mantenerme dentro de la opción de un partido y simplemente influir en quienes de esa lista son los que finalmente van a ingresar al puesto ganador. En cuanto a otros elementos del sistema, acá sí, y ya para ir terminando, me refiero a la actividad que pues, se tenía prevista para esta semana, donde según las columnas que encontraron ustedes en el esquema propuesto, pues obviamente se podía identificar otros elementos del sistema: el número de cargos, la forma de la candidatura o tipo de lista, la forma de expresión de voto, donde por ejemplo en una elección presidencial, y era el caso que ustedes tenían ahí en el documento pedagógico, podían definir si era uno o más cargos que iban a competencia. Obviamente en esos casos si era plural o era individual el tipo de candidatura. Hablábamos de un voto único o no, la existencia de barreras electorales, el tipo de circunscripción, el tamaño de esa circunscripción, el tipo de fórmula, si era mayoritaria o si era una fórmula proporcional y específicamente cuál era ella, el periodo, que es también interesante tenerlo en cuenta, y el tipo de contendiente. Entonces, me imagino que la plataforma nos dará oportunidad para posteriormente entrar en alguna especie de revisión del trabajo que con sus respectivos colegas en sus países hayan podido llevar a cabo, para justamente pues ver si hay alguna discrepancia o si hay alguna duda en determinar algunos de estos valores, con el comentario que aparecía también en el documento pedagógico, que no perdamos de cuenta que no es que un país tenga un sistema electoral, sino que cada país tendrá tantos sistemas electorales como tipo de elecciones. Así, la elección presidencial tiene su propio conjunto de elementos, la legislativo parlamentaria igualmente, y de la misma forma las elecciones locales o de cualquier otro tipo que se tenga en el país en cuestión, ya sean regionales, etcétera. Repito, según sea el número de tipo de elecciones que tengamos en un país, igualmente va a ser el número de sistemas electorales. Cada país entonces con certeza les puedo decir tiene más de un sistema electoral, y de ahí la importancia justamente de haber realizado la actividad práctica. Me quedo entonces acá y no sé si hay, bueno, acá nada más veo recientemente un mensaje de José Carlos Sanabria que menciona que no escucha. Según mis indicadores acá debería tener o debo tener todo en orden. Ya veremos si nos ayudan en la parte técnica, pero por lo demás me quedaría hasta acá por si hay alguna duda puntual, y de una vez comento pues que habrá disposición también a posteriori para responder alguna otra duda que se tenga en días siguientes, ¿no? Me quedo hasta este punto y le cedo la palabra a Sebastián para que nos dé alguna indicación adicional. Estimado Eduardo, muchas gracias por la presentación. De igual manera a todos los participantes. No sé si es que existe alguna inquietud o algo por el momento. De igual manera, como ustedes saben, la plataforma está habilitada para cualquier inquietud, duda que tengan, tanto como en la parte técnica de planificación como en la parte
de contenido con Eduardo y con los otros profesores del módulo. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento. Pueden alzar la mano, pueden escribirla en el chat. Entonces, si es que no hay preguntas, recordarles por favor la realización de la primera tarea respecto a la unidad 1, que es el tema de las matrices. Muchas gracias a Cristian con su felicitación sobre la presentación. Por favor, no se olviden de hacer la tarea. Nosotros vamos a generar un foro para que ustedes vayan subiendo sus archivos con la tarea. La tarea está de manera mucho más detallada en los documentos del sílabus y en el documento pedagógico de la unidad. Entonces lo pueden encontrar ahí y cualquier duda que tengan, le escriben a Eduardo, pueden comunicarse a través de la plataforma sin ningún problema. Si no es más, les agradezco mucho por su tiempo y seguimos conversando. No se olviden que el siguiente webinar es en 2 semanas a la misma hora. Igual nosotros mandaremos un recordatorio para que no se olviden de conectarse para el siguiente webinar. La presentación, la grabación del módulo que hemos tenido hoy va a estar disponible de igual manera y vamos a conversar también con Eduardo para que la presentación esté disponible para los estudiantes. No sé, Eduardo, si hay algo más o estamos bien ahí. No, de mi parte, agradecer a todos los que han estado pendientes de la transmisión, reiterar justamente que la presentación quedará a disposición de ustedes, cuentan allí con el material y que también yo pues estaré a su disposición en los próximos días por si desean profundizar alguna cuestión pues sobre la unidad e inclusive obviamente que creo que eso para las finalidades de este tipo de espacios pues ya cuentan con algunas referencias mías también para ayudarles en otra situación que consideren oportuna. Muchas gracias a todos por su tiempo y seguimos en contacto. Saludos a todos.